Hola a todos, soy Paulo Macari, profesor del método Busquet, y en esta masterclass el objetivo es poder brindarles un acercamiento, un approach a el método de las cadenas fisiológicas propuesto por Leopold Busquet, un método que para los fisioterapeutas, para los kinesiólogos, es uno de los más importantes a nivel mundial y nos permite abrir un campo mucho mayor a la hora del diagnóstico, el razonamiento clínico y el tratamiento de nuestros pacientes. Por lo tanto, les agradezco que se tomen estos minutos para escuchar esta masterclass. Los invito a todos a poder leer, a poder abrirse en este nuevo camino de las cadenas fisiológicas y a ver si, bueno, si es la primera de tantas otras masterclass que podemos compartir juntos. Bien, como definición, las cadenas fisiológicas son las autopistas anatómicas donde circulan las fuerzas organizadoras del cuerpo. Si uno observa este concepto, porque, bueno, en definitiva no podríamos decir definición, pero si uno observa este concepto, parece algo muy global. Sin embargo, no hay nada más exacto que decir autopistas por donde circulan las fuerzas que van a organizar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está organizado en estructuras, si no sería un descontrol. Esas estructuras, Leopold Busquet utilizó el nombre de autopistas porque Leo siempre decía que utilizar palabras simples hacía que en el cerebro se interpreten mucho más fácil. Por lo tanto, autopistas, cadenas, ¿sí? Son palabras, hamaca, son palabras que las vamos a encontrar mucho dentro de la bibliografía propuesta por Leopold Busquet y tienen que ver más con este sentir hacia el cerebro para que interprete una lógica más fácil. Por lo tanto, hay numerosas propuestas de cadenas musculares. Ahora bien, si hay numerosas propuestas, ¿cómo puedo yo tener un análisis objetivo? ¿Y cuáles son los criterios que tengo que respetar para decir, pues, estas cadenas son lógicas y estas no? Evidentemente tiene que haber un objetivo, ¿sí? Y tiene que haber una razón tanto anatómica como fisiológica para decir esta propuesta es lógica. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que respetar a la hora de definir, ¿sí? Y describir una cadena muscular? Las cadenas musculares deben tener una continuidad anatómica y fisiológica sin falla de la cabeza a los pies. Estamos de acuerdo. Las cadenas musculares deben integrar absolutamente todos los músculos sin falla de la cabeza a los pies. Yo no me puedo dejar un músculo por ahí aislado porque como no sé para qué sirve, entonces, bueno, lo dejo por ahí. No, siempre tiene que estar integrado dentro de una estructura y de una función, dentro de una organización. Las cadenas musculares deben generar absolutamente todos los movimientos sin falla de la cabeza a los pies. Por lo tanto, como aviso importante, podemos hablar de método global si tratamos un paciente sin cabeza. Si mi método propone una estructura que va desde la base del cráneo hasta los pies, una cadena que va desde la base del cráneo hasta los pies, me estoy olvidando de una parte del cuerpo que, como veremos un poco más adelante, es sumamente importante y que es el cráneo. Por lo tanto, ya no podemos hablar de pacientes decapitados. Podemos hablar de método global si tratamos pacientes eviscerados, sin vísceras, sin tripas, sin pulmones. Es muy difícil.
Por lo tanto, todos aquellos métodos donde el sistema visceral no esté integrado, y global es complicado decirlo. ¿Podemos hablar de método global si no podemos tratar a los recién nacidos, a los bebés y a los niños menores de 8 años? Imagínense ponerlo en una postura con piernas arriba a un bebé o a un niño de 2 años. Es imposible de mantenerlo y de sostenerlo. Por lo tanto, yo no puedo decir que un método global es aquel en el cual las estructuras musculares van desde la base del cráneo hacia abajo, que solamente trata personas a partir de los 8 o 9 años en adelante, en los que se pueden sostener una postura, etcétera, etcétera. Ahora bien, dicho esto, voy a pasar a presentarles cuáles son las cadenas fisiológicas. ¿Y por qué cadenas fisiológicas? Cadenas fisiológicas, en realidad, es una derivación de la evolución del método, que en principio fue cadenas musculares, y luego, al integrarse el sistema visceral, el sistema neurovascular y toda la parte facial y conjuntiva, ya no se podía llamar más cadenas musculares. Por lo tanto, el método de las cadenas fisiológicas, o el método Busquet, cambió su nombre. Ahora bien, como podemos ver aquí, esta estructura, estas 3 líneas que se cruzan, fue la llave a partir de la cual Leopold Busquet comenzó a entender, a interpretar cómo estaba organizado el cuerpo. Estas 3 estructuras, que son 3 líneas que se cruzan, 2 sistemas rectos y 2 sistemas cruzados, provienen de 2 personas que no eran fisioterapeutas, eran profesores de educación física, y que hablaban de que el sistema muscular estaba organizado en estructuras, movimientos rectos y movimientos cruzados. En ningún momento se hablaba en esa época de cadenas musculares cruzadas, ni nada. La primera en hablar de cadena muscular fue la señora Messier, y luego, bueno, fue la propia evolución que no tiene cabida en esta masterclass, pero sí dentro del método donde se hace un reconocimiento a todos nuestros antepasados, ¿sí?, en cuanto a la evolución de esta lectura del cuerpo. Cuando Leo ve este sistema, dice, por aquí van las cosas. Entonces, él comienza a evaluar al cuerpo, a ver la continuidad muscular a través de un sistema recto y un sistema cruzado. Recordemos que el niño nacemos con un tono flexor y luego poco a poco vamos extendiendo la cabeza, extendiendo el tronco, extendiendo las manos para poder apoyarlas, luego me siento, luego me pongo de pie. Por lo tanto, ese tono flexor luego se integra a un tono extensor. Y luego, cuando el niño cruza las manos, cuando el niño rola, cuando repta, cuando gatea y cuando camina, comienza ya a integrar sus circuitos cruzados. Por lo tanto, esto también marca los parámetros de la evolución de la psicomotricidad en el niño. Ahora bien, estos 2 sistemas, el sistema recto, en el cual Leo propone las cadenas de flexión y las cadenas de extensión, y el sistema cruzado, donde Leo propone las cadenas cruzadas de apertura y de cierre, se integran dentro de un circuito que está controlado por una nueva cadena, que es la cadena neurovascular. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es presentarles estos 2 grandes grupos de cadenas. Las cadenas dinámicas, que son las musculares. Tenemos a las cadenas de flexión, y hablo en plural
porque son dos, derecha e izquierda. Las cadenas de extensión, las cadenas cruzadas de apertura y las cadenas cruzadas de cierre. Mientras que el otro gran grupo de cadenas son las cadenas más estáticas que están relacionadas con el tejido conjuntivo principalmente, donde vamos a encontrar a la cadena estática musculoesquelética, ya las iremos viendo, a la cadena estática neurovascular y a la cadena estática visceral. Por lo tanto, si vamos a comenzar a describir nuestras cadenas, vamos a empezar con el primer grupo, que son las cadenas dinámicas, las cadenas musculares. Dentro de las musculares, empezamos con el circuito más primario, que es el circuito recto. Yo no integro los cruces antes de integrar la flexión con la que ya nazco y la extensión, ¿vale? Por lo tanto, tenemos las cadenas de extensión, que como podemos ver en la imagen, son posteriores a nivel del tronco y se hacen anteriores a nivel del muslo para luego hacerse posteriores a nivel de la pierna, ir a la planta del pie. Ahora bien, ustedes me pueden decir, estamos hablando de que hay una estructura muscular que va de atrás a adelante, que luego viene de adelante hacia atrás. Nunca podemos olvidarnos de la embriología. La embriología con nuestro mesodermo, con nuestro ectodermo. No olvidemos el origen embrionario de los tejidos. Tanto el hueso, el tejido conectivo, el músculo, lógicamente como tejido conectivo, el tendón, etc., derivan del mismo tejido embrionario. Por lo tanto, embriológicamente somos lo mismo. Luego, esas estructuras se van diferenciando de acuerdo a nuestro código genético. Aquí hay que moverse, me llamaré músculo. Luego tendré que generar un punto fijo, me llamaré hueso. Y luego esa estructura de tejido conectivo que penetra dentro del hueso y sale por otro lado, cuando la vemos a nivel radiográfico, los anatomistas le pusieron de nombre estructuras que van por dentro del hueso, que transmiten una línea de fuerza y son las trabéculas óseas. Esas trabéculas que nadie le da importancia, solamente se da importancia a nivel de las caderas porque los viejitos se caen y se fracturan. Entonces podemos ver que en el hueso las trabéculas a nivel de tanto del cuello como de la cabeza femoral tienen una continuidad perfecta con los músculos que atraviesan la articulación, como el psoas, como los obturadores. Pues si ocurre eso a nivel de la cadera, lógicamente ocurre en absolutamente todo el cuerpo. Bien, entonces, ¿qué hace la cadena de extensión a nivel del tronco? A nivel del tronco genera la extensión del tórax hacia L3 y la extensión de la pelvis hacia L3. Por lo tanto, L3 es una vértebra clave, ¿sí? Si nosotros observamos un paciente en cadena de extensión hiperprogramada y hablamos de hiperprogramación de una cadena, cuando todas las estructuras conjuntivas aumentan su densificación para poder tomar un punto fijo, para que la estructura muscular que está trabajando más pueda tomar un punto fijo. Por lo tanto, el tejido conectivo que rodea al músculo, que cuando digo músculo hablo de la fibra muscular, que rodea un paquetito de fibras, que rodea toda una estructura muscular. Todo eso es el esqueleto blando del cuerpo. El esqueleto duro es el esqueleto que conocemos a nivel óseo, pero luego tenemos un esqueleto blando, que es como un panal de abejas, ¿sí? Un panal de abejas que le han quitado la miel y que quedan todas las celdas. Bueno, así es el tejido conectivo. Cuando el músculo, por algún motivo, ya lo veremos,
tiene que trabajar más de la cuenta, ¿qué es lo que hace? Tiene que tomar un punto fijo. Pero el músculo, la mayoría de las fibras musculares no se insertan en el hueso. Lógicamente, una fibra muscular es microscópica. ¿Dónde se inserta? Se inserta en el tejido conectivo circundante. Por lo tanto, para poder tomar un buen punto fijo, lo que hace el cuerpo es densificar poco a poco el tejido conectivo. Ya lo hizo la embriología y la evolución. Nos fue densificando tanto que ese meso se convirtió en hueso para que el músculo tome un punto fijo. Por lo tanto, cuando la estructura se calcifica, cuando la estructura se densifica, me está diciendo algo. Quizá me dice, epa, estoy trabajando más de la cuenta y tengo que tomar punto fijo en un sitio para poder hacer un movimiento, para poder tener más fuerza en una contracción. Por lo tanto, la comprensión del funcionamiento del organismo es vital para el fisioterapeuta. Aquí tenemos, como podemos ver en las imágenes, una cadena de extensión con una anteversión de pelvis. Dijimos que era la extensión de L3 hacia abajo, ¿sí? Una extensión a nivel del tronco, una extensión a nivel de la rodilla. Podemos observar un ángulo a nivel del tobillo abierto, los dedos extendidos del pie. Son estos pacientes que luego nos rompen la zapatilla en la punta, ¿sí? Son esos pies estirados en extensión. Habitualmente una rectificación a nivel cervical y lógicamente a nivel de columna, una cadena de extensión lo que hace es generar una lordosis. Una lordosis en aquellas curvas que son lordóticas y una rectificación en aquellas curvas donde hay una cifosis, por ejemplo, a nivel dorsal. Por lo tanto, si observamos a nivel de la columna, ¿qué es lo que ocurre con una hiperprogramación de la cadena de extensión? Vamos a empezar a comprender todo lo que habitualmente vemos en una radiografía. Vemos un acuñamiento en la parte posterior del cuerpo vertebral. Vamos a observar un aplastamiento a nivel de la parte posterior del disco. Por lo tanto, la parte posterior del disco poco a poco comienza a disminuir su oxigenación y eso lleva a que las estructuras blandas a nivel del anillo fibroso empiecen a deteriorarse y luego, una vez que la parte posterior está deteriorada durante mucho tiempo, el paciente hace un movimiento de flexión brusca y se puede producir una protrusión, una herniación posterior. A nivel vertebral, vamos a ver un acuñamiento del cuerpo vertebral, pero también una imagen típica en pata de elefante de la vértebra, lógicamente con un acuñamiento posterior, porque es la cadena de extensión que es posterior a nivel del tronco la que está hiperprogramada. A nivel facetario, también vamos a ver un aplastamiento. Y ese aplastamiento facetario hace que el crecimiento óseo vaya hacia afuera, que se produzcan calcificaciones a nivel del ligamento vertebral común posterior, formándose esa imagen de osteofitos marginales, principalmente en la parte posterior. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver la artrosis interespinosa o Bastrup. Todas las estructuras posteriores de la columna vertebral, consideremos desde la mitad del cuerpo vertebral hacia atrás, van a estar en estrés, van a estar en compresión por la acción constante de la cadena de extensión, que va a disminuir el bombeo, lógicamente porque están permanentemente en tensión de los multífidos, que son cadenas de extensión, ¿sí? Son pertenecientes a la cadena de extensión.
Eso va a hacer que ese bombeo deficitario genere edema a nivel del agujero de conjunción, pudiendo producir una interferencia de la cadena neurovascular y darnos determinada sintomatología neurovascular. Si observamos aquí una radiografía, podemos ver esto que hemos estado hablando como hiperprogramación de las cadenas de extensión y la artrosis interespinosa o Baastrup a nivel de, lógicamente, la parte posterior de la columna. Ahí la tenemos, muy importante, esto nos marca un aumento o una hiperprogramación de las cadenas de extensión. ¿Sí? Ahora bien, por delante tenemos otra de las cadenas del circuito recto, que son las cadenas de flexión. Las cadenas de flexión van por delante a nivel del tronco, luego se hacen posteriores a nivel del muslo y anteriores a nivel de la pierna. Luego ascienden al cráneo, no vamos a hablar ahora porque no es el tema de esta masterclass, ya tendremos tiempos, pero si observamos esta cadena a nivel del tronco, lo que hace es acercar el tórax al ombligo y acercar la pelvis al ombligo. Y luego, lógicamente, hará un flexum de cadera, un flexum de rodilla, un flexum de tobillo y dedos de pie en garra. Muy importante. Si observamos aquí la estática de un paciente con cadena de flexión, vamos a ver esos pacientes con hombros enrollados hacia adelante, con un abdomen tenso, con una pelvis en retroversión o una delordosis, porque una cadena de flexión sobre una lordosis fisiológica lo que hace es generar una delordosis. Luego tenemos una flexión a nivel de rodilla, trágica para un deportista o para cualquier persona, y un flexum a nivel de tobillo y dedos de los pies. Por lo tanto, dedos en garra. Si observamos aquí este paciente, ya ustedes mismos pueden diferenciar y podemos ver que no es un paciente con cadena de extensión. Tenemos hombros enrollados, la cabeza está hacia adelante, tiene como un nudo en el estómago, podemos ver cómo todo el sistema conjuntivo apunta hacia la zona del epigastrio, una pelvis en retroversión, unas rodillas en flexión, pero ahora bien, si bien estamos viendo qué es lo que genera una cadena muscular en el organismo, en el cuerpo, la pregunta que nos hacemos dentro del método es ¿por qué el paciente ha hiperprogramado una cadena de flexión? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, si yo no entiendo el por qué, es muy difícil que yo pueda abordar la verdadera causa del problema. Y voy a hacer, como la gran mayoría de todos los métodos, que es terminar haciendo técnicas de tratamiento. ¿Sí? Yo tengo que abordar la causa del problema. Si aquí hay un problema emocional, si hay un problema de no poder expresar, si hay un problema a nivel orgánico de estómago, a nivel de hígado, es lógico que si el cuerpo tiene que proteger, se va a ir en el sentido de la flexión. Si yo no puedo expresar una emoción, yo no la puedo por diferentes motivos, es muy difícil que el cuerpo esté abierto. El cuerpo se cierra, el cuerpo se flexiona, el cuerpo protege. Forma una gran cifosis. Por eso es que las cifosis en el cuerpo, en el organismo, están ubicadas estratégicamente para proteger algo. La cifosis craneal protege el sistema nervioso, la cifosis dorsal protege el corazón y pulmón y la cifosis sacra protege la reproducción. Todas cositas importantes que tenemos en el organismo. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel de la columna cuando hay una programación constante de las cadenas de flexión? Pues va a aparecer todo lo contrario y ahora las compresiones van a ser en la mitad anterior del sistema vertebral. ¿Qué ocurre? Que como por delante poco tenemos y el ligamento vertebral común anterior, la inervación, es
completamente diferente nociceptivamente a el ligamento vertebral común posterior, esas protrusiones, esas herniaciones, esos pinzamientos anteriores, la osteofitosis, ¿sí? Todas las compresiones que ocurren en la imagen en pata de elefante a nivel anterior son menos sintomáticas que aquellas que ocurren en la parte posterior. Por lo tanto, siempre decimos que la cadena de extensión es visualmente estética, mucho más estética que la cadena de flexión, ¿no? Una estática en extensión y una estática en flexión, todos preferimos una estática en extensión, ¿vale? Ahora bien, la de extensión es más trágica. La de extensión nos va a generar mucho más conflictos y más dolores. Bien, ¿qué ocurre con estos pacientes que por algún motivo han hiperprogramado la cadena de flexión? Que cuando somos niños y nos dan los golpes atrás y nos dicen ponte derecho, ponte bien, o ve al gimnasio y ponte a hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer toda la parte posterior, porque estás con chepa, estás con jiba, estás todo sifosado hacia adelante, entonces no podemos estar así, eso es antiestético, eso te genera un montón de problemas y tal, entonces los padres, golpe atrás y venga, a estar todos derechos. ¿Qué ocurre si yo voy al gimnasio? ¿Qué ocurre si voy a el terapeuta equivocado y me dice si es verdad, estás con chepa o estás con jiba y vas a tener que fortalecer toda la parte posterior? ¿Qué termina ocurriendo? Que a las tensiones anteriores, que por algo están programadas, ahora le vamos a meter tensiones posteriores. Y esas tensiones, tanto anteriores como posteriores, generan una compresión global de la columna, produciendo lo que conocemos como hernias intraesponjosas. Ya el disco no puede salir ni para adelante ni para atrás. Por lo tanto, la migración que va a hacer es hacia arriba y hacia abajo, produciendo lo que se conoce como enfermedad de Scheuermann, las hernias intraesponjosas de Schmoll. ¿Sí? Aquí vemos una imagen real de la columna de esta paciente, que si la podemos observar que es un paciente que está en cadena de flexión, una gran cifosis, una retroversión pélvica, ese flexum de cadera, flexum de rodilla, flexum de tobillo, lógicamente, y si observamos qué ocurre a nivel vertebral, vemos toda la compresión en la parte anterior, con la imagen en pata de elefante, la parte anterior, los osteofitos, el pinzamiento discal anterior, o sea, toda la lógica que estuvimos viendo dentro de la cadena de flexión y la repercusión sobre el sistema vertebral. Así es con todas las articulaciones. Por lo tanto, el organismo está constituido por estructuras de flexión y extensión que, si observamos al paciente de perfil, lo que hacen es mantener el equilibrio anteroposterior del cuerpo. Tanto la flexión y extensión, vemos como luego mantienen el equilibrio anteroposterior del tronco, el equilibrio anteroposterior de la pelvis. Si una gana por sobre la otra, pues estará en anteversión o en retro. Lo mismo a nivel de la rodilla. Si una gana por sobre la otra, pues tendrá una rodilla en flexum o en recurvatum. Lo mismo a nivel del tobillo, lo mismo a nivel del pie. ¿Sí? Ahora bien, visto esto, también tenemos estas estructuras dentro de las cadenas dinámicas, que eran las musculares, que son los circuitos cruzados. Los circuitos cruzados o cadenas musculares cruzadas las vamos a dividir en dos grandes grupos. También hay dos cadenas cruzadas de apertura, izquierda y derecha, y dos cadenas cruzadas de cierre, izquierda y derecha. Las cadenas cruzadas de apertura a nivel del tronco se cruzan en L3. La anatomía nos marca la continuidad perfecta de estas estructuras. Y luego van por la parte externa del muslo y se hacen interna a nivel de la pierna y el pie. ¿Qué hacen estas estructuras? ¿Qué hacen estas cadenas? Además de abrir el cuerpo. Cuando se introducen dentro del cráneo, lo hacen a través de esos puentes miodurales que existen
a nivel de la parte del hueso temporal, recordemos lo que habíamos dicho, es mesodermo. Las estructuras embriológicamente eran las mismas. Por lo tanto, tiene que haber una conexión. Y ya lo había marcado Leo hace más de 40 años. La conexión entre la estructura muscular que llega al cráneo y cómo se introduce dentro del cráneo y se continúa con la tienda del cerebelo terminando en el seno recto posterior. Ahora bien, lógicamente, esto hace 40 años, decir esto, que la estructura muscular luego se termina en la parte tendinosa, penetra en el cráneo y se continúa con la tienda, era más hablar de esoterismo y de locuras. Hoy la ciencia ha demostrado que existen estructuras que unen la parte muscular con la parte conjuntiva intracraneal y le han puesto puentes miodurales, ¿sí? Bueno, eso existe en absolutamente todo el cuerpo, ¿sí? Lo que pasa es que la ciencia estudia lo que quiere, lo que interpreta y lo que le interesa. Bien. Ahora bien, las estructuras musculares de cierre, que son las opuestas a las cadenas de apertura, se cruzan a nivel del ombligo. Dijimos que tanto el ombligo como L3 es un nivel clave, es donde se cruzan las cadenas musculares. Por lo tanto, las cadenas de cierre lo que hacen es lo que su nombre indica. Por eso es que el cerebro, cuando uno habla de cierre, automáticamente interpreta lo que va a buscar el cuerpo. Va a buscar proteger, va a buscar, como su nombre lo indica, cerrar. La anatomía nos marca la perfección de la continuidad de estas cadenas, que se cruzan en el ombligo, se continúan en la parte interna del muslo y luego se hacen externa a nivel de la pierna y el pie para, lógicamente, unirse con el resto de cadenas, que son las cadenas de apertura. ¿Qué hace? Hace el cierre general del cuerpo. Ahora bien, aquí tenemos tanto las cadenas de apertura, las cadenas de cierre y ambas cadenas, que como podemos observar, ambas cadenas en el cuerpo lo que hacen es mantener el equilibrio transversal articular, tanto del tronco, de la pelvis, de la cadera, de la rodilla, del pie, del tobillo, ¿sí? Ahora bien, además de este grupo de cadenas dinámicas, que eran las cadenas musculares, existía o existe para nosotros, para organizar mejor el cuerpo, otro grupo de cadenas que son las estáticas. Son las cadenas organizadoras. Una de ellas es la cadena estática ubicada a nivel posterior del cuerpo, en el plano posterior, y es la cadena estática musculoesquelética. Es el aumento de la densificación del tejido conectivo que está presente en el cuerpo. Y si hay un aumento de densificación del tejido conectivo es por algo, ¿sí? Eso es lo importante, reconocer que es por algo, ¿vale? Si observamos aquí esta imagen, vamos a ver que el aumento de la densificación del conectivo en el organismo se encuentra en el plano posterior, a nivel del tronco, y luego en las piernas no. En las piernas está a nivel externo, y luego vuelve a hacerse posterior, para terminar luego con la fascia plantar. Y si nos metemos adentro del cráneo, ese ligamento nucal se continúa adentro del cráneo con la hoz del cerebelo y con la hoz del cerebro hasta terminar en la cresta galli del etmoides. Por lo tanto, ¿qué nos marca esto? Nos marca que nuestro desequilibrio como seres humanos es anterior. Nos caemos hacia adelante. Por lo tanto, la densificación del tejido conectivo tiene que estar atrás. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo es un tejido económico que no gasta tanta energía como el tejido muscular. Por lo tanto, si yo tengo que sostener una estructura que tiene un desequilibrio anterior, yo estratégicamente colocaré tejido conectivo en la parte posterior.
Lo mismo ocurre a nivel de los miembros inferiores. El desequilibrio es antero-interno. Por lo tanto, la densificación normal, repito, del conjuntivo y que nos muestra la anatomía es póstero-externa. Esto es una lógica anatómica funcional. Ahora bien, otra de las cadenas organizadoras es la cadena estática en el plano profundo. Este plano profundo es donde se encuentra la cadena neurovascular, todo el sistema neurovascular que va desde el cerebro hasta lo más lejano que pueda ocurrirse en el cuerpo a través del sistema neural. Y luego, en el plano anterior, esta cadena estática está compuesta por este sistema que va desde la boca al ano y que es la cadena visceral. Es nuestro contenido, ¿sí? El contenido de nuestras cavidades. Por lo tanto, si tenemos que repasar estas cadenas estáticas, una es posterior, bien conjuntiva, la otra es profunda, neurovascular, y esa columna anterior, que es la parte visceral. Dicho esto, este sistema visceral puede tener fuerzas centrífugas porque necesitan espacio. Vamos a pensar, por ejemplo, el caso de un embarazo, el caso de una citis, el caso de una tumoración que está a nivel de una cavidad que está ocupando espacio. Cualquier cavidad puede tener una necesidad de fuerzas de tipo centrífugas. Y así como puede tener necesidad de fuerzas centrífugas, también puede tener necesidad de fuerzas centrípetas, ¿sí? Y lo más frecuente en cicatrices, dolores cólicos, que lo que hacen es organizar las estructuras externas para poder mantener el equilibrio interno y que como pacientes no nos genere dolor, no nos genere desconfort. Ahora bien, cuando esas fuerzas centrípetas lo que hacen es acercarse a ese punto de repliegue, a ese punto de fuerzas que le dice al cuerpo, véngase todo hacia aquí, porque si no, aquí voy a generar algún tipo de respuesta nociceptiva. Como va desde la boca al ano, porque estamos hablando de el contenido visceral, hablar de que de la boca al ano, es decir, que la parte más alta de la cavidad visceral es esta estructura que muchas veces no le damos importancia, que es la faringe. La faringe tiene que ser nuestro caballo de batalla, tiene que ser nuestra estructura más importante a conocer dentro del sistema visceral. ¿Y por qué? Porque conecta a todo el sistema visceral con la boca, con los ojos, con el cráneo, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay tensiones a nivel centrípetas, a nivel de la cavidad, a nivel de la cadena visceral, el cuerpo va a generar una respuesta y esa respuesta puede ser a nivel de la visión, a nivel de la audición, acúfenos, o a nivel de la masticación con esas respuestas musculares que son el bruxismo. Por eso es que muchas abuelas decían que cuando los niños hacían ruido con los dientes tenían parásito, ¿sí? Relacionaban ya sin siquiera tener noción y conocimiento de anatomía y fisiología, ya relacionaban toda la parte emocional y la parte digestiva con esa respuesta motora a nivel de la ATM, de la articulación temporomandibular y lógicamente de la oclusión. Ahora bien, ¿qué es esto? Y esto es la órbita. Por lo tanto, hemos dicho también que las tensiones viscerales nos van a generar alteraciones a nivel de esta cavidad, la cavidad orbitaria. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos que pensar que la faringe se inserta en el esfenoides, en las pterigoides del esfenoides.
Y el esfenoides es fondo de órbita. El esfenoides es punto donde se insertan los músculos del ojo. Hay dura madre que relaciona las tensiones de toda esa cavidad a nivel orbitaria con el propio globo ocular, que lo va deformando, y esa deformación va a generar tanto la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, cuando el globo ocular no tiene buena movilidad, cuando es un globo ocular rígido, cuando está ovalado, ¿vale? Por lo tanto, esas alteraciones y esas tensiones a nivel del contenido visceral que se prolongan en el tiempo y llegan hasta el cráneo, pueden modificar, y vuelvo a repetir, pueden modificar la estática a nivel de la articulación temporomandibular, la estática a nivel de la visión y, lógicamente, dolores de cabeza, tensiones, cefaleas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fíjense la importancia que tiene el sistema visceral y su conexión con el cráneo. No podemos jamás hablar de, como dije al principio, un método global si tratamos a un sujeto decapitado. Ahora bien, aquí tenemos los tres planos, ¿sí?, de las tres cadenas: el plano posterior, musculoesquelético; el plano profundo, neurovascular, ¿sí?, y el plano anterior, esa columna visceral. ¿Qué es esto? Que son nuestros tres edificios, esos edificios modernos que hacen ahora. Resulta que este edificio, su parte anterior, empezó a desmoronarse, empezó como a quebrarse y a venirse hacia adelante. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Llamaron a unos ingenieros. Y entonces un ingeniero, ¿qué dijo? Y bueno, si el edificio se está viniendo para adelante y la parte media, que es donde está el control eléctrico, se están estirando los cables y te está quemando las lamparitas de el resto de edificios, lo mejor que podemos hacer es ponerle una estructura anterior, un refuerzo anterior. Y bueno, algunos del consorcio dijeron, mirá, la verdad que sí, que está bueno eso. Y otros dijeron, pero yo no sé si eso es bueno, porque eso es, por un lado se nos cae, por otro lado lo sostengo, y ¿por qué no llamamos a otro? A ver qué nos propone. Y resulta que llaman a otro y les dice, no, no pueden hacer eso. Lo que hay que hacer es sostener el edificio 1. Si sostienen el edificio 1, ya está. El otro no se va a caer porque están los tres enganchados por puentes. Si nosotros nos ponemos a pensar, esto es lo que hacen los terapeutas con los pacientes. Cuando el paciente se cae hacia adelante, cuando digo se cae hacia adelante, es que su estática es anterior, ¿sí?, sin preguntarnos por qué, sin preguntarnos por qué. Siempre que nos vamos en un sentido, en otro, es por algo. Cuando eso ocurre, lo primero que hacemos, vamos a reforzar el core, ¿sí? Entonces, es lo mismo que hizo el ingeniero, el primer ingeniero: reforzar. A fuerza de reforzar, hemos destruido un montón de cuerpos, hemos destruido un montón de deportistas, porque la palabra reforzar está en boca de todos y en boca de todos los papers, todos los trabajos científicos, ¿sí? Resulta que vino el otro ingeniero y dijo, no, si está para adelante, ¿qué hay que hacer? Fortalecer los posteriores, ¿sí? Entonces, fortalezco los posteriores y termino haciendo ¿qué cosa? Aplastando, endureciendo al paciente, aplasto el nivel articular, deterioro el nivel articular. Estéticamente va a estar mejor, claro que sí, claro que va a estar más derecho, pero ¿qué va a ocurrir? Que a nivel articular va a haber un deterioro precoz de la articulación, porque lo que estoy haciendo es aplastarlo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante entender cómo funciona el cuerpo. Bien, el hombre es un organismo que está genéticamente programado. Y ese programa es la relación que existe entre las estructuras músculo-conjuntivas y el sistema visceroemocional, que es la relación contenido-continente. Es típico, es la vedette de este método, del método Bousquet,
¿sí? Leopold Busquet fue el primero en hablar de esta relación entre el contenido y el continente. ¿Bien? Cuando digo el primero en hablar es en decodificar, ¿sí? En decodificar, y por eso digo que el organismo es, el cuerpo es un organismo que está genéticamente programado, en decodificar qué ocurre cuando hay fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas en cada una de las cavidades, ¿sí? Por lo tanto, el programa, que es como si fuese un videojuego, se basa en el despliegue visceral y en el repliegue de la cavidad visceral. Despliegue con fuerzas centrífugas, repliegue con fuerzas centrípetas. Bien, solamente vamos a marcar, o les voy a marcar, dos situaciones para que se hagan una idea de cómo funciona el cuerpo. Necesidad de despliegue visceral a nivel de una de las cavidades. Elijamos la cavidad abdominal. Por lo tanto, nuestra cavidad abdominal, que tiene un techo que es el diafragma, un suelo que es la pelvis, una pared anterior que es la pared abdominal y una pared posterior que es la columna, ¿no es cierto? Bien, como hay un despliegue, yo necesito, como sea, aumentar esta cavidad. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Tendré que elevar el tórax y descender la pelvis. ¿Y quién hacía eso? ¿Sí? Las cadenas de extensión. Tendré que aumentar el diámetro anteroposterior, pero también tendré que aumentar el diámetro transversal. De esta manera, aumentando los tres diámetros del abdomen, ese contenido que está buscando desplegarse ya no va a enviar una respuesta nociceptiva. Por lo tanto, ¿cómo hago? Primero, hiperprogramo las cadenas de extensión. Lógicamente, si esto se prolonga en el tiempo, ya hemos visto que puede ocurrir a nivel de la columna con las cadenas de extensión. Pero lógicamente esto es una clase pequeña. Lo mismo va a ocurrir a nivel de la pelvis. Vamos a tener repercusiones a nivel de la cadera, a nivel de las rodillas, a nivel del pie, a nivel del cráneo. O sea, esto es fantástico cuando uno interpreta, cuando uno comprende cómo funciona el cuerpo. Por lo tanto, en un primer estadio, aumenta las tensiones de la cadena de extensión. Y luego, si el problema sigue aumentando, lógicamente aquí la pared abdominal anterior, como son cadenas de flexión, se van a desprogramar. La persona va a tener un abdomen desprogramado, un abdomen débil. Como está débil, el terapeuta o el profe de educación física lo manda a hacer abdominales. El cuerpo no va a fortalecer el abdomen, por más que hagan 258.000 abdominales. ¿Por qué? Porque hay una necesidad interna de aumentar la cavidad. Háganle hacer abdominales, fortalecimiento de abdominales a una embarazada. Vamos a ver si consiguen lograr que vuelva a tener las tabletas de ravioles a nivel de los abdominales. Es imposible, porque hay una necesidad de espacio. Por lo tanto, esa necesidad de espacio hace que aumente las tensiones posteriores y, lógicamente, la parte muscular anterior se desprograme. ¿Bien? Ahora bien, el problema aumenta. Esto sigue aumentando, estas fuerzas centrífugas siguen aumentando. Tendré que agregar alguna de las cadenas cruzadas que aumenten la cavidad. ¿Cuáles son? Las cadenas cruzadas de apertura. Por lo tanto, ¿con qué cadenas va a convivir este paciente, por lo menos a nivel de esta parte del tronco? Con las cadenas de extensión y con las cadenas de apertura. Ambas son posteriores en el tronco, por lo tanto el deterioro articular posterior es muy importante. ¿Cómo funciona la pareja entre el diafragma y el transverso? El diafragma aquí va a estar desprogramado, es un diafragma que está alto, ¿sí? No es un diafragma que está bajo en inspiración, es un diafragma que está en que está alto. ¿Por qué? Porque está dejando espacio al contenido de la cavidad abdominal. ¿Y cómo está el transverso? El transverso también está desprogramado porque necesita darle espacio al contenido. Por lo tanto, no pretendan fortalecer transverso.
porque es imposible. Siempre que quieran trabajar a nivel de abdomen, a nivel de core, tienen primero que preguntarse por qué el músculo se ha debilitado. El propio cuerpo te lleva y te indica dónde está el problema, ¿sí? No trabajemos como técnicos, ¿sí? Para ser un técnico no necesito estudiar, solamente necesito aprenderme 4 o 5 técnicas de tratamiento y lo que voy a hacer es trabajar sobre ese paciente con lo que me diga un médico, un rehabilitador o el fisio jefe de turno. No, yo tengo que tener un criterio diagnóstico para poder llegar al verdadero diagnóstico, a la verdadera causa del problema para matar al asesino, ¿sí? Que está generando que el cuerpo se altere por culpa de algo que hasta este momento no lo conocía. Así que tener en cuenta esto. Ahora bien, este despliegue visceral va a provocar, como hemos dicho en un primer tiempo, la programación de las cadenas de extensión, en un segundo tiempo la programación de las cadenas de apertura, por lo tanto el paciente tiene una lordosis a nivel lumbar que va a estar más exagerada, ¿sí? Por lo tanto la lordosis está valorizada. Tengan en cuenta, vuelvo a repetir, todas las consecuencias que nos puede traer esto, ¿eh? Bien, esto no es gratuito. Por lo tanto, hiperprogramación de las cadenas de extensión, vamos a tener una lordosis y lógicamente a nivel del miembro inferior un recurvatum. ¿Por qué? Porque la cadena toma punto fijo periférico, la cadena toma punto fijo en rodilla para poder anteversar la pelvis, recto anterior. Recuerden que dijimos cadenas de extensión son posteriores en el tronco y se hacen anteriores en el muslo. Fíjense cómo ese juego perfecto de la extensión nos lleva a tomar un punto fijo a nivel de la rodilla y anteversar la pelvis. Bien, ¿qué ocurre si esto sucede en una persona que todavía no ha marcado su madurez a nivel esquelético? Ocurre que esa toma de punto fijo a nivel de rodilla para poder anteversar la pelvis y dar espacio al contenido me puede llevar a una epifisitis y producir lo que se conoce como locus later a nivel de rodilla, pero si el problema avanza más todavía, me puede llevar a una epifisitis que hace la cadena de extensión después, se viene hacia atrás. ¿Sí? Una epifisitis del calcáneo, enfermedad de Sever. Fíjense cómo esas epifisitis tan conocidas nos la marcan en la rodilla y nos la marca en el talón y tiene que ver con la cadena de extensión. Bien, entonces, el tratamiento es en la rodilla, no, igual quizá a este chico habrá que decirle que no tome Coca-Cola, que deje los azúcares, los chuches, o hacerle algún tipo de corrección a nivel de alimentación, porque evidentemente las estructuras musculares cuando cantan, ¿sí? Yo siempre digo cuando cantan, es por algo, ¿sí? Es porque ellas nos están defendiendo de algo. No tapen el dolor. No tapen el dolor con técnicas de tratamiento. Ah, pero como me duele, lo pincho porque el músculo está muy tenso. No, no lo pinches. No lo pinches. Pinchar es ser un técnico. ¿Sí? Ahora, si yo comprendo por qué ese músculo está tenso y trabajo sobre la causa, después puedo utilizar la técnica que quiera para relajar el músculo. Relajación muscular, masaje, estiramiento, pincharlo, ahí sí. Pero no hay que ir como una mula, ¿sí?, a atacar a la víctima. La víctima es el sistema musculoesquelético. El asesino está por dentro. Tenemos que ir a atacar al asesino y no a la víctima. La kinesiología, la fisioterapia siempre se basó en técnicas de tratamiento, o sea, tratar a la víctima, y el asesino seguía suelto.
Y hoy venía con lumbalgia y mañana ve cervicalgia y a la tercera semana volvía y al final tenemos la consulta llena. Es que no tiene cita nunca, claro, ¿no? Porque no puedo mejorar a nadie, ¿sí? O los mejoro de una cosa y se me descompagina de otra. Eso quiere decir que no estoy leyendo bien el cuerpo, que no he llegado todavía a poder trabajar sobre la verdadera causa del problema. Bien, ¿qué ocurre a nivel de las rodillas cuando tenemos una cadena de extensión programada, como en este caso, y además una cadena de apertura? Si observamos aquí, las rótulas miran hacia afuera. Si es una cadena de apertura, las rótulas van a mirar hacia afuera, porque las cadenas de apertura en los miembros inferiores hacen la rotación externa. Pero si esas rótulas que miran para afuera se les agrega un recurvatum, la estática de las rodillas hace que ambas rodillas se vayan en sentido de V hacia atrás, o sea, en V corta para América, hacia atrás y hacia la línea media. ¿Cómo llamamos a esto nosotros? Un falso valgo. ¿Sí? ¿Por qué falso valgo? Porque el verdadero valgo tiene una rotación interna con un flexum de rodilla. Sin embargo, aquí podemos observar que es una extensión de rodilla y rótulas que no se miran entre ellas, que están hacia afuera. Si ellas están hacia afuera, a la hora de extenderse, a la rodilla no le queda otra que extenderse hacia la línea media. Bien. Por lo tanto, estas rodillas me están marcando que la causa es un despliegue a nivel de la cabeza. Están mal hechas. Cuando uno consigue dar con el asesino, ese valgo que nos generaba tantos problemas y que para muchos traumatólogos era quirúrgico, hacer una osteotomía correctora, porque si no, a la larga, que bla, esto, lo otro, se corrige. Como podemos ver aquí, 3 meses después, uno trabaja sobre la causa, sobre la relajación de las cadenas musculares y esta marioneta que son los miembros inferiores modifican su estática y el paciente corrige sencillamente. Ahora bien, hemos hecho la situación de despliegue de la cavidad abdominal. Ahora vamos a ver qué sucede en casos en los que hay un repliegue a nivel de la cavidad abdominal. Los repliegues a nivel abdominal lo que van a hacer es tratar de cerrar esa cavidad, de acercar todos los puntos, todas las paredes, el techo, el suelo, la pared anterior, la pared posterior, las laterales. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Vamos a tener que disminuir la parte anterior, ¿sí? ¿Con qué cadenas? Con las cadenas de flexión, acercan el diafragma a la pelvis y la pelvis al diafragma, una pelvis en retroversión. ¿Qué más vamos a hacer? Si el problema sigue aumentando, vamos a agregar cadenas de cierre. Las cadenas de cierre son anteriores, ¿sí? Recuerden los oblicuos, oblicuo mayor, oblicuo menor. Por lo tanto, ese punto centrípeto de fuerzas que chupan, de fuerzas centrípetas a nivel de la cavidad abdominal, lo que hace es cerrar cada vez más la cavidad abdominal. ¿Y qué ocurre a nivel de las piernas de los miembros inferiores? Si yo tengo una flexión, las rodillas van al flexum. Y si tengo una cadena de cierre programada, porque tengo un repliegue, recordemos, el asesino me dice esto es un problema de repliegue, ¿vale? Las rodillas
van a mirar hacia adentro, rotación interna. Eso es un verdadero valgo. ¿Sí? Es un verdadero valgo. El verdadero valgo habla del repliegue de la cavidad abdominal. Ahora bien, aquí tenemos dos situaciones que para la medicina, para la fisioterapia convencional, son dos valgos. ¿Sí? Dos valgos, y como tienes dos valgos, bueno, vas a tener compromiso en determinadas zonas de la rodilla, en la parte externa, te puede doler la parte interna, pero el deterioro articular, meniscal, etcétera, va a estar en la parte externa. Esto generalmente se puede dar porque hay un factor genético, hereditario, o has tenido un traumatismo. No tuve ningún factor genético porque nadie lo tenía, ni tuve un traumatismo. Sí, seguramente sí, porque no lo sabrás. No tuve, doctor. No, evidentemente no lo sabrás. Esto siempre es así. Siempre. ¿Por qué? Porque los trabajos científicos y los papers lo único que hacen es decir que los valgos y los varos son congénitos, ¿sí? O sea, hereditarios o que vienen producidos por un traumatismo. Entonces lo que hacemos es repetir lo que nos han enseñado. Pues no, señores. Aquí tenemos dos valgos, ¿sí? Uno con flexum y rotación interna, y si miran el abdomen de la imagen de las personas con las bragas azules, es un abdomen tenso, un repliegue a nivel de la cavidad abdominal, mientras que el otro, la otra imagen, es un falso valgo, ¿sí? Es una cadena de extensión con apertura. Ambos tienen una estática en valgo, pero a nivel de rodillas, la lesión ligamentaria que se va a merecer esta persona va a ser diferente. La lesión meniscal que se van a merecer ambas van a ser diferentes. La lesión condral va a ser diferente. O sea, cuando yo veo una resonancia y miro lo que sucede, o veo el paciente y digo, este paciente se merecería tener esto, esto, esto y esto, luego lo puedo corroborar tranquilamente con un estudio, con una resonancia, porque esto no es magia, es así como funciona el cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, un valgo con rotación interna y un valgo con rotación externa se están marcando orígenes diferentes. El asesino está en un lugar exactamente igual, la cavidad abdominal, pero uno con intenciones de despliegue y otro con intenciones de repliegue. ¿Sí? Verdadero valgo y el falso valgo. ¿Vale? Y aquí tenemos unos pequeños casos clínicos, ¿sí? De cómo se van corrigiendo. A veces en una sesión, el hecho de relajar las estructuras musculares en 2, en 3 sesiones, fíjense cómo problemas a nivel de uroginecológico, a nivel de ovarios, a nivel de estas reglas abundantes, miomas, etcétera, van a modificar la estática de la cavidad, por ejemplo, pelviana, y eso modifica la estática de la rodilla y modifica la estática del pie. ¿Sí? Fíjense aquí la gran corrección 3 meses después de un varo típico, ¿sí? Que se le decía el varo del deportista. Observemos aquí este pie, solamente he trabajado una sola sesión y el pie derecho, y miren la corrección que se logra sin tocar el pie, trabajando sobre la cavidad y sobre las cadenas musculares. Lo mismo ocurre en niños. Miren, desde diciembre, febrero, en abril comienza el tratamiento por este gran varo que manifestaba y que tenía el niño, y fíjense en septiembre la finalización del tratamiento cómo cambia. Pero ustedes pueden decir, claro, pero porque es un niño. Hacelo en un viejo, a ver si lo puedes enderezar. Y también se enderezan los viejos, ¿sí? O sea, aquí no se trata de engañar, aquí se trata de entender cómo funciona el cuerpo, desde que somos viejitos hasta que volvemos a nacer. Y todo esto se puede mejorar, ¿sí? Podemos mejorar la vida de nuestros pacientes cuando comprendemos la anatomía, comprendemos la fisiología y tratamos de una forma sincera de buscar la causa del problema con técnicas sencillas, agregando a todo esto el caudal de conocimiento y de técnicas que traemos desde la profesión y todos los cursos paralelos que hayamos hecho. Por lo tanto, con esto me despido. Se ha alargado un poquito más porque
quise ser un poco más lento, con palabras un poco claras, para que bueno, se pueda entender e interpretar mejor. Agradezco mucho vuestra escucha y bueno, y espero que les guste. Los esperamos en la formación Busquet. Tienen lógicamente nuestra web para poder ver dónde se dictan los cursos, en Madrid, en Portugal, en Argentina, Chile, Paraguay, Perú. Así que bueno, nada. El Instagram, donde siempre vamos a ir tirando tips. Y bueno, vamos a empezar con este tipo de masterclass si están todos interesados. ¿Sí? Los esperamos a todos próximamente en los cursos que vamos a dar aquí en España. Un abrazo, los saludo a todos. Muchas gracias.